Bueno, creo que vamos a comenzar. Sí. Muchas gracias a todos por estar aquí después de esta semana un poco difícil, en la cual hemos podido ver lo que habíamos visto con René Girard y el surgimiento de la violencia mimética. Y también a cierto nivel funcionar el mecanismo del chivo expiatorio, ¿ya? Que cristaliza por sí solo toda la violencia para que la sociedad pueda tranquilizarse, ¿ya? Los mecanismos siguen funcionando. Bueno, nosotros entonces seguimos con la tercera clase acerca de la filosofía de Simone de Beauvoir. En la última clase, en la cual hace ya creo 4 semanas, en la última clase habíamos hablado desde el punto de vista de la biología y habíamos intentado pensar qué tanto la biología nos permitía explicar la jerarquía que se dio en casi todas las culturas humanas entre los hombres y las mujeres. Y habíamos pensado finalmente que si bien la jerarquía, si bien la biología nos permitía explicar la diferencia entre hombres y mujeres, no nos permitía realmente explicar cómo esta simple diferencia se había además construido en tanto que jerarquía. Hoy vamos a ver las posibles explicaciones de esta jerarquía entre hombres y mujeres en dos de las corrientes filosóficas más importantes que regían en Francia cuando Beauvoir redactó El segundo sexo, es decir, en 1949, que son el psicoanálisis, por un lado, y por otro lado, el marxismo o el materialismo dialéctico. Entonces comenzamos por ver cuál es la relación con Simone de Beauvoir y el psicoanálisis. En un primer momento, Simone de Beauvoir reconoce que el psicoanálisis freudiano representó un inmenso avance dentro del campo del pensamiento y sobre todo dentro del campo del pensamiento tal como ella necesita utilizarlo. Es decir, que reconoce que como mínimo lo que el psicoanálisis aportó es esta idea según la cual lo que nos importa no son tanto las esencias, sino el sentido que nosotros les damos a esas esencias. Por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, pues no importa tanto mi cuerpo, sino lo que realmente importa es mi cuerpo tal como yo lo experimento. Es decir, mi cuerpo vivido, mi cuerpo en situación, mi cuerpo significado. Entonces, el psicoanálisis para Simone de Beauvoir pues, nos permite precisamente dar este primer salto fuera de las filosofías de las esencias, fuera de las filosofías del ser, que piensan que lo más importante es lo que las cosas son. En el psicoanálisis, lo más importante no es tanto lo que las cosas son, sino es cómo yo vivo, cómo yo experimento, cómo yo encarno esas ideas o esas cosas que teóricamente son. No obstante, también Simone de Beauvoir reconoce que lamentablemente el psicoanálisis freudiano no se preocupó tanto por el tema de las mujeres. Y ahí podríamos retomar un concepto derridiano o un concepto nietzscheano del cual ya hablé varias veces, que es el concepto de egodicea. El concepto de egodicea es un concepto formado sobre la raíz o sobre la forma del concepto de teodicea. ¿Ya? Y la teodicea es un concepto que surge en el siglo XVII y que intenta justificar a Dios. ¿Ya? Teos, Dios, diqueia, la justicia. ¿Ya? Por lo tanto, en el siglo XVII, personas necesitaron justificar la existencia de Dios mediante teodiceas. ¿Y por qué necesitaron justificar esta existencia de Dios? Pues porque se planteaba un problema extremadamente grave, que de hecho sigue siendo un problema hasta hoy, que es la pregunta siguiente: si Dios existe,
¿por qué tolera que exista el mal? Pues entonces muchos filósofos, entre los cuales Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, entre los más famosos, pues intentaron describir cómo podíamos solucionar esta dificultad, cómo pensar a la vez que Dios exista y que no obstante deje existir el mal. Pues sobre esta misma palabra de egodicea, Derrida, por ejemplo, llegó a pensar que toda filosofía es una especie de autojustificación del autor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con esa idea según la cual, pues, si yo pertenezco a cierta clase social, pues voy a intentar en mis textos, pues, justificar la existencia o justificar el punto de vista de estas clases sociales. Pues, de la misma manera, desde el psicoanálisis, pues, podríamos pensar que cuando Freud redacta toda su teoría psicoanalítica, pues es una especie de autojustificación de su propia sexualidad a él mismo, ¿ya? Pero que no es obvio que sea algo que se pueda aplicar a todo el mundo. Por así decirlo, si yo siento en mí que deseo acostarme con mi madre y que deseo además matar a mi padre, pues lo mejor para poder tranquilizarme es inventar una teoría dentro de la cual voy a intentar demostrar que es un deseo universal, es un deseo que todos los seres humanos comparten, entonces estoy tranquilo, ¿ya? Hay un autor, hay un libro que deben absolutamente leer, es el libro más violento que conozco contra Freud, ¿ya? Es el libro del el filósofo francés que se llama Michel Onfray, ¿ya? Y su libro se llama en español debe ser El crepúsculo de un ídolo, ¿sí, no? Algo así. Y precisamente Onfray en este libro muestra que toda la teoría psicoanalítica pues es precisamente una egodicea, es decir, que es una autojustificación teórica que hace Freud de sus propios deseos a él, ¿ya? Porque lo mejor, si es que ustedes sufren de algún deseo vergonzoso, es intentar convencer a la humanidad entera que es un deseo universal. Así están tranquilos, ¿ya? Pero por lo menos convencerse a uno mismo. Eso es lo más difícil, ¿ya? Convencer a los otros es más fácil, ¿ya? Entonces, les recuerdo rápidamente que en el psicoanálisis freudiano, tal como me imagino muchos se acuerdan, el desarrollo sexual de los niños pasa por 3 fases diferentes, ¿ya? La fase oral, que nos vincula sumamente al seno de la madre, ¿ya? Sentimos placer a chupar el seno de la madre, primero porque simplemente nos nutre y por lo tanto nos satisface casi biológicamente, ¿ya? Y a raíz de eso podremos algunos siempre seguir teniendo este placer de seguir chupando senos aunque ya no nos nutran, ¿ya? Pero porque tenemos este viejo recuerdo arcaico en nosotros. En un segundo momento del desarrollo infantil, la zona de placer o la zona libidinal se desplaza de la boca y de la pulsión de succión al deseo anal, es decir, el placer que sentimos por estar expulsando algo, ¿ya? Y sobre todo a la inmensa satisfacción social que solemos tener con eso. Es la fase en la cual las mamás le suelen decir al bebé: oh, hiciste popó, qué bien, qué lindo, qué magnífico, etcétera, etcétera. Y hay una tercera fase en la cual ya la zona libidinal se desplaza pues, hacia la zona genital. No obstante, hay una inmensa diferencia, ahí sí, entre el pasar de la segunda fase a la tercera fase entre el niño y la niña. Es que en el caso del niño, su líbido genital se cristaliza sobre el pene, cuando la líbido genital femenina se cristaliza sobre 2 puntos, el clítoris y la vagina, ¿ya? Entonces ahí inmediatamente vemos que incluso biológicamente tal vez exista ya una ruptura entre sexualidad masculina y sexualidad femenina. Esta diferencia es aún más grande cuando el niño y la niña suelen pasar
por dos tipos de complejos radicalmente diferentes. El niño, o en el caso del niño, saben que el niño pasa por dos complejos diferentes que de hecho se unen el uno al otro, el complejo de Edipo y el complejo de castración. El complejo de Edipo, ¿se acuerdan? Es lo que Freud describe basándose en la gran tragedia de Sófocles, ¿ya? Esa idea según la cual tengo en mí un deseo esencial de mi madre, porque es la primera persona que me da placer, aunque sea con sus senos. No obstante, llega algún momento en el cual, al querer tener placer, cuando mi zona libidinal se desplaza de la boca a mi pene, es decir, cuando yo ya no quiero tener placer bucal con mi madre, sino placer genital con mi madre, pues normalmente interviene el padre para decirme, ah, no, eso ya no, ¿ya? Y es el momento extremadamente traumante cuando el papá, normalmente la figura de la ley, toma al niño y lo lleva de la cama de los padres a su propia cama, ¿ya? Imagínense para los niños lo extremadamente traumante que debe ser eso, ¿eh? Cuando el papá dice al niño, esto no, ¿ya? Esto no, ¿ya? Ese deseo o ese primer complejo de Edipo genera además en el niño un segundo complejo, que es el complejo de castración, ¿ya? Puesto que el niño bien siente que en algún momento hay un problema cuando su deseo se focaliza en el pene y que su padre de repente se hace violento exclusivamente cuando su deseo pasa por la zona genital, ¿ya? Pues por lo tanto el niño va a sentir el miedo de que en algún momento se le pueda cortar el pene, ¿ya? De ahí esa edad extraña de los niños en la cual se tocan el pene, ¿ya? Y se tocan el pene para asegurarse que sigue ahí, ¿ya? Porque existe el miedo de la castración. Entonces, para el niño, complejo de Edipo que lleva necesariamente al complejo de castración. La niña obviamente tiene que ir por otro camino, ¿ya? Explica Freud. Y este camino es una vez más un camino que surge de tragedias griegas, ¿ya? Ya no es el complejo de Edipo, sino el complejo de Electra. Y el complejo de Electra dice más o menos lo siguiente. Lo cuento muy rápidamente, ¿eh? O sea, en realidad es un poquito más difícil. En algún momento de su vida sexual, la niña que siente igualmente placer con su madre por la succión del seno, ¿ya? Se da cuenta que en realidad existen dos sexos diferentes y que lastimosamente a ella, al parecer, es el ser al cual le falta el sexo, es el ser al cual le falta el pene, ¿ya? Y la niña se siente en un estado de falta de pene. De ahí, pues, obviamente existen dos posibilidades distintas. Al sentir que le falta pene, opción número 1, va a ir a buscarlo, es decir, va a ir a buscarlo con un hombre, tal como si las mujeres estuviesen siempre en búsqueda de penes, ¿ya? O otra opción, al sentir que le falta el pene, se va a decir, algo malo habré hecho para que me lo corten, ¿ya? Y al sentir que algo malo hizo para que le corten el pene, pues va a desarrollarse por este camino. O sea, es la explicación no tan buena en realidad de la homosexualidad en Freud, ¿ya? Ya que siento que me cortaron el pene y que hay un problema fundamental de violencia con el pene, pues voy a intentar vivir en un mundo sin penes, ¿ya? Que es el mundo de la homosexualidad femenina. Sin penas. Sí, a la vez sin pene y sin penas, ¿ya? No obstante, explica Simone de Beauvoir, si bien esa teoría psicoanalítica parece que
libera muchísimo la sexualidad humana, en realidad sigue completamente prisionera de una visión masculina y de una visión machista de la sexualidad. Por la razón siguiente, por dos razones. Uno, cuando la niña se da cuenta que existen dos sexos diferentes, ¿por qué diablos ella piensa que al no tener pene le falta algo? O sea, ¿por qué no simplemente piensa que pues, existen dos sexos diferentes? Su hermanito tiene un sexo y ella tiene otro sexo. ¿De dónde viene esta sensación de falta? Pues Simone de Beauvoir explica, y ahí parece obvio lo que cuenta, que para yo como niña ser capaz de sentir que me falta el pene, debo ya haber interiorizado que el estado normal de un ser sexual es el tener un pene. Por lo tanto, el modelo normal de la sexualidad es el modelo masculino. Es el modelo que tiene un pene. Esa es a esta única condición que yo puedo sentir como niña que me falta algo. ¿Ya? Porque si no, normalmente la niña no debería sentir que le falta algo. Debería solo experimentar la diferencia. ¿Ya? Para que ustedes sientan que algo les falta, es que ya deben haber interiorizado que el estado normal de las cosas sería que no les falte. Como que el modelo normativo es el estado en el cual no les falta nada. Segunda objeción que le hace Simone de Beauvoir a Freud, que también parece bastante pertinente. Cuando la niña se da cuenta que no tiene pene y que por lo tanto va a desear su padre para desear el pene del padre, ¿qué es lo que realmente desea la niña detrás del pene del padre? Y ahí hay dos opciones. O bien realmente desea el objeto pene, pero no entenderíamos bien por qué desea este objeto pene. O, explica Simone de Beauvoir, lo que desea realmente la niña detrás de este pene es la valoración social o el poder que tiene el padre por el simple hecho de gozar del pene. Es decir, que lo que realmente desea la niña es el poder falocrático, el poder social que le trae al padre, el prestigio social, los derechos sociales que les trae al padre, el hecho de tener un pene. ¿Ya? Y de hecho, notarán que casi todas las categorías valoradas socialmente tienen en algún momento algo que ver con figuras de la virilidad masculina. ¿Ya? Por ejemplo, verán que si ustedes viven en un edificio, saben que hay a nivel mundial casi una inmensa competencia para saber quién va a poder construir el edificio más alto. ¿Sí ven que es algo extremadamente sorprendente? ¿Por qué queremos hacer edificios altos? Los obeliscos en Washington. ¿Ya? Los obeliscos. Igual. No, sí, es exactamente eso. De la misma manera los obeliscos. ¿Ya? O de la misma manera lo potente. ¿Ya? Si es que tienen amigos fascinados por los autos, les preguntarán, ¿por qué quieres un auto potente? ¿Qué te falta para que quieras un auto potente? ¿Ya? Les preguntarán. Pero si ven que todas esas categorías valoradas socialmente, ¿ya? Quiero algo potente, quiero algo largo y alto y quiero algo duro. O sea, son las tres categorías fundamentales que les van a poder valorar socialmente. ¿Ya? Pues si ven que son categorías fundamentalmente masculinas, ¿ya? Por alguna razón misteriosa. Por lo tanto, tal vez lo que la niña realmente quiera no sea el pene como tal, sino sea esos derechos o este prestigio social que le da al padre el simple hecho de tener un pene. ¿Ya? Pero imaginemos alguna sociedad en la cual no esté valorizado el pene, tal vez la niña no desearía el pene. ¿Ya? Por lo tanto,
el deseo de pene también es una pura construcción social. Bueno, hay una... por lo tanto, si ven que las dos críticas fundamentales que le hace Simone de Beauvoir a Freud son las mismas críticas que ya hemos visto en la clase sobre Sartre, y por alguna razón obvia, ¿ya? Es decir, al final, Simone de Beauvoir le reprocha a la gente no entender que cada vez que hablan de algo, por ejemplo, de pene, ya son cosas que son socialmente significadas o socialmente valoradas. Que desear un pene no es solo desear un pene, es desear todo lo simbólico que existe detrás del pene, ¿ya? Y por lo tanto, lo que ella propone de construir son precisamente esas significaciones previas. ¿Cómo es que el pene es valorizado socialmente? Ese es el misterio que debemos explicar, no el por qué la niña desea el pene, porque eso lo entendemos bien. La gente siempre desea lo que es socialmente valorizado. Si el pene es valorizado, la niña deseará el pene de su padre. De manera más fuerte, tal vez, y de manera más conceptual o existencialista, también lo que le reprocha Simone de Beauvoir a Freud es de seguir prisionero del mundo de la física. Es decir, seguir prisionero del mundo dentro del cual es el pasado que determina el futuro. Cuando ya habíamos visto esto un poquito con Sartre, para la gente existencialista es exactamente lo contrario. Es el futuro que determina el pasado. Si ven que en Freud, al final, o cada vez que Freud va a intentar darle alguna explicación de algún gesto que ustedes tengan, ¿ya? Por ejemplo, si Freud tendría que explicarme por qué decidí casarme con tal mujer y no con otra mujer, pues obviamente iría a buscar en mi pasado, ¿ya? Y me diría, es porque los senos de tu esposa te recuerdan exactamente la forma de los senos de tu madre, con los cuales sentiste muchísimo placer, etcétera, etcétera. Pero siempre intentará ir a buscar alguna explicación en el pasado, ¿ya? Siempre. Y Simone de Beauvoir intenta, precisamente con Sartre, invertir estas explicaciones causales. Y invertirlas para intentar demostrar que solo un deseo, y por lo tanto un deseo futuro, porque desear siempre es proyectarse en el futuro, ¿ya? Desear es decir, ojalá tuviera en mi mano en un futuro cercano este objeto que de momento no está en mi mano, ¿ya? El deseo siempre está vinculado con el futuro. Entonces es el deseo futuro que nos va a permitir explicar con su luz a él los acontecimientos pasados. Por ejemplo, Simone de Beauvoir va a decir, usted, Freud, me dice que esta niña quiere el pene de su padre, pero nunca usted nos explica cómo se construye la valoración social del pene del padre para que la niña pueda llegar a desearlo. Porque todo lo que se debería explicar es de dónde surge este deseo y cómo este deseo se cristaliza sobre este objeto en concreto. Y esto, para Simone de Beauvoir, pues precisamente Freud no lo explica. Por lo tanto, si bien Freud permite dar un inmenso salto, arrancándonos de las distinciones entre la esencia y el sentido, o las cosas tal como son y las cosas tal como me aparecen a la luz de un sentido que yo proyecto sobre ellas, no logra pensar para Beauvoir realmente la diferencia entre hombres y mujeres. Por alguna razón, que es la razón siguiente, al parecer, Freud da por hecho que las categorías masculinas son de por sí superiores a las categorías femeninas y por lo tanto de por sí deseables. Entonces, esa es la objeción fundamental, ¿ya? ¿Cómo es? O sea, cuando Freud debería explicarnos por qué esas categorías masculinas
son de hecho valoradas positivamente, pues eso él lo da por hecho. Da por hecho que la niña obviamente deseará el pene, pero no es obvio. Naturaliza estas categorías. Para Simone de Beauvoir, sí, ¿ya? No digo, o sea, obviamente, insisto, Simone de Beauvoir que escribe en 1949. No, me refería a que si Freud naturaliza esta necesidad de... Para Simone de Beauvoir, sí. O sea, en la lectura que ella hace, sí. ¿Ya? O sea, hay esa idea según la cual eso es una pulsión natural, es una pulsión obvia. ¿Ya? De la misma manera que yo tengo un deseo esencial de mi madre, pues la niña tiene ese deseo esencial del pene del padre. ¿Ya? Sin nunca explicarnos por qué. Entonces, el psicoanálisis nos permite dar un paso, pero no da el paso realmente importante, que es el paso, que es lo que debemos explicar, por qué las significaciones masculinas son sobrevaloradas por encima de las significaciones femeninas. Eso Freud lamentablemente lo da por hecho. Entonces, tal vez sea el materialismo histórico o el materialismo dialéctico que nos permita entender cómo esas significaciones o cómo es que esas jerarquías históricamente se han dado. ¿Ya? Y lastimosamente vamos a ver que para Simone de Beauvoir, pues no. ¿Ya? Y para analizar esto, Simone de Beauvoir una vez más comienza por hacer un gran elogio del materialismo histórico, ¿ya? Diciendo que hay ciertos avances, por ejemplo, esa idea de la historicización de la mujer en contra de su esencialización, eso es un inmenso avance del materialismo histórico, ¿ya? Con esa idea según la cual las cosas tienen una historia, por lo tanto la feminidad también tiene una historia, y esta historia vamos a tener que pensarla. No existe la mujer, existe la mujer en cierto momento histórico, dentro de cierta clase social, sometida a ciertos tipos de poderes que no son siempre los mismos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, comienza por hacer un inmenso elogio a eso. Hace además un segundo elogio que consiste en decir que, a diferencia de Freud, los pensadores marxistas siempre se han preocupado por la problemática o por la cuestión de la mujer. De hecho, notarán un hecho histórico. Cuando las mujeres francesas pudieron comenzar a votar en el año 1947, en la Unión Soviética votaron desde 1917. Es decir, 30 años. 1929. Es decir, nos adelantamos 20 años. 20 años antes en Ecuador, 30 años antes en la Unión Soviética. ¿Ya? Por lo tanto, era ya un problema absolutamente fundamental. Y los marxistas se interrogaron siempre, además, sobre la dificultad de la jerarquía entre hombres y mujeres, también porque siempre fueron pensadores de la técnica, es decir, de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Cómo nuestra técnica nos permite transformar a la naturaleza, y a la vez como nuestra transformación de la naturaleza nos transforma a nosotros mismos. Y cayeron sobre la paradoja siguiente. Dicen, bien entendemos que en el mundo pretécnico, es decir, en el mundo prehistórico, antes de que aparezcan las técnicas fundamentales, bien entendemos que se hayan podido dar jerarquías entre hombres y mujeres por diferencias biológicas de fuerza. Es decir, tal vez al final lo que fundamente la jerarquía pues sea exclusivamente la fuerza biológica. No obstante, dicen, no puede ser la fuerza que justifique la jerarquía. Porque en el mundo técnico en el cual vivimos
en el cual vivían ellos y en el cual vivimos aún más nosotros ahora, en realidad la técnica borró completamente las diferencias de fuerzas. ¿Sí? A lo mejor yo como hombre prehistórico me era más fácil yo matar a mi esposa a que ella me mate. ¿Ya? Pero en el mundo de la técnica, ¿sí? Concretamente en el mundo dentro del cual existen pistolas, es tan fácil para ella matarme que para mí matarle a ella. Pero fuerza de la técnica y la tecnología. Y la tecnología. ¿Ya? Es decir, que tanto la fuerza, tanto la técnica como la tecnología deberían haber igualado la jerarquía entre hombres y mujeres. Si es que esta jerarquía se basara exclusivamente en la fuerza física. De hecho, eso no se dio. Por lo tanto, la jerarquía no debe basarse exclusivamente sobre la fuerza física, sobre la fuerza bruta. Entonces, Simone de Beauvoir decide analizar un texto de Engels que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. ¿Ya? Un libro publicado en el año 1884, dentro del cual precisamente Engels pretende analizar cómo surgió esta jerarquía, cómo se dieron esos problemas. Entonces, hay una pequeña historia que les voy a contar y después veremos por qué por qué Beauvoir no está de acuerdo con esta explicación. La tesis de Engels, amigo de Marx, decía más o menos lo siguiente. Debemos comenzar a pensar en la edad de piedra. ¿Ya? Y en la edad de piedra, si bien ya estaban distinguidas las tareas masculinas y las tareas femeninas, por el muy poco desarrollo de la técnica, en realidad lo que producían las mujeres, o la cantidad que producían las mujeres, era más o menos equivalente a lo que producían los hombres. ¿Ya? De hecho, sabemos que la suma de calorías que trae a la comunidad la cosecha, que solía ser tarea femenina, es muy parecida a la cantidad de calorías que traía a la comunidad el hecho de cazar, que solía ser esa actividad masculina. ¿Ya? Por lo que al comienzo, al parecer, había una casi igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la producción para la comunidad. No obstante, explica Engels, de repente aparecieron los metales. Y ahí él ve una ruptura fundamental que para él explica cómo de repente el hombre toma un papel más importante que las mujeres. Y explica lo siguiente. Gracias a los metales, las tareas masculinas, es decir, las tareas que se daban por fuera del hogar, de repente pasan a ser mucho más productivas que las tareas de cosecha. Y eso, de hecho, parece razonable pensar eso, ¿no? O sea, bien podríamos imaginar que cuando yo mejoro las técnicas para cazar, pues puedo cazar mucho más. En cambio, si yo mejoro la técnica de la cosecha, cuando ya no hay nada que es de cosechar en el árbol, por mucho que tenga una técnica genial, si no hay nada, no hay nada. Entonces, la técnica, al parecer, tiene un impacto mucho más importante sobre la actividad del hombre que sobre la actividad de la mujer. Pero yo leí hace mucho tiempo ese libro, ¿no? Pero ahí no hace referencia también al aporte de esa técnica y sobre todo de los metales, sobre todo en la fabricación, la elaboración de cuchillos. Ah, claro, sí. Porque el cuchillo también ayuda mucho en la elaboración, preparación de los alimentos, que sin duda ha estado muy fascinado más a las mujeres, ¿no? Pero a mí me parece que eso ya es un aporte muy grande para elaborar mejor. Pero el cuchillo aporta mucho más a la comunidad en tanto permite cazar que en tanto permite cocinar. ¿Ya?
porque al final tú solo podrás cocinar lo que tienes. ¿Ya? O sea, lo importante es qué tanto aportas tú a la comunidad. O sea, ese es el núcleo de la dificultad. De ahí que, al parecer, para él, pues, la técnica favorezca más a las actividades masculinas. ¿Ya? Hay una segunda ruptura absolutamente fundamental, explica Engels, que se da en la historia de la humanidad y que también permite valorar mucho más el hombre que la mujer. Y es la aparición de la agricultura. ¿Por qué la aparición de la agricultura es absolutamente fundamental? Pues porque de repente, para poder conservar tierras y además para poder, a lo mejor, demultiplicar mis tierras, vamos a inventar ese sistema extremadamente extraño que es la herencia. Y esta herencia se hace de manera casi exclusiva sobre el sexo masculino. Lo que yo necesito es tener hijos, no hijas. ¿Ya? Si tengo hijos, voy a sumar tierras. Si tengo hijas, voy a perder tierras. Por lo tanto, cuando aparece esa idea extraña de propiedad privada, pues la propiedad privada es inmediatamente masculinizada, porque se herede de hombre en hombre y no de hombre en mujer. Tener mujeres es asumir el riesgo de perder tierras. Tener hombres es, por suerte, ganar tierras. O sea, poder unir tierras con el vecino. De ahí la idea que defienden también Engels, según la cual hay una especie de dialéctica del feminismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la dialéctica, este movimiento hegeliano que avanza? Lo vamos a explicar, según afirmación, negación y negación de la negación. ¿Ya? Tesis, antítesis, síntesis, en tres movimientos diferentes. ¿Y por qué podemos decir que hay para Engels una verdadera dialéctica feminista? Porque partimos de una sociedad igualitaria, ¿ya? En la cual tanto el hombre como la mujer pues, producen algo que es más o menos equivalente, están más o menos al mismo nivel. De repente surge un poquito de técnica, ¿ya? Un poquito de técnica que permite, con la valoración más fuerte de las actividades masculinas, pues desplazar un poquito el equilibrio a favor del hombre. Y en un tercer momento, por eso los marxistas solían estar a favor de la técnica, antes de que desgraciadamente se hagan ecologistas, estaban a favor del progreso y de la tecnología. Porque la apuesta era que, si bien un poco de técnica desplaza la relación entre hombres y mujeres a favor del hombre, muchísima tecnología iba a volver a restablecer la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si el hombre caza y la mujer cosecha, la técnica desplaza el poder a favor del hombre. ¿Ya? Pero si ambos son pilotos de Airbus, pues la técnica ya no permite, la técnica Airbus ya no valora ni más al hombre ni más a la mujer. Es decir, pilotar aviones no es ni una actividad masculina ni una actividad femenina. Requiere tanta tecnología, está tan desarrollado al nivel tecnológico que esta tecnología debería haber reequilibrado la relación entre hombres y mujeres. ¿Ya? De ahí el movimiento dialéctico. Un poco de esta técnica desequilibra, muchísima técnica debería haber reequilibrado. ¿Ya? De ahí la idea según la cual, si ustedes son marxistas, la verdadera lucha femenina es necesariamente la lucha marxista. Es decir, no se pueden separar. ¿Ya? Y no se pueden separar, pues, precisamente por eso, porque es en la sociedad socialista en la cual por fin podremos reequilibrar las relaciones entre hombres y mujeres. No porque somos éticos, no porque somos buenos, pero simplemente porque
estructuralmente estaremos en una situación dentro de la cual la relación del hombre a los medios de producción será la misma que la relación de las mujeres a los medios de producción. Por lo tanto, estaremos en un estado de igualdad. Perdona, en este aspecto que tú dijiste, Stefan, que la tecnología puede crear una igualdad entre hombres y mujeres, o sea, es bueno en la teoría, pero en la práctica, no recuerdo hace un año, 2 años, justo el ejemplo que tú pusiste, la misma tecnología, una mujer piloteando un avión, un hombre, no recuerdo si fue en Argentina, que no quisieron subirse, o sea, que la gente, especialmente los hombres, dijeron, no, si está piloteando una mujer, yo no voy en ese vuelo. O sea, terrible. Por eso, porque no dije eso será naturalmente, dije, en una sociedad socialista se daría eso, pero no hemos llegado a eso todavía. Claro, ya hubo una mujer astronauta, O sea, Cristina Tereskova, sí. ya por el año 62. O sea, el sueño para ellos, o sea, no digo en absoluto, pero el sueño para ellos es que necesariamente la revolución socialista resolverá el problema de la revolución femenina. Hago un pequeño paréntesis rápido para decirles que en realidad no es obvio. No es obvio que la lucha marxista sea la misma que la lucha feminista. Y no es obvio por la razón siguiente. No sé si ya les hablé de la Asamblea Nacional en mi país. Saben que en mi país se ha intentado decir, como somos feministas, vamos a obligar que haya tantas mujeres en política como hombres. Entonces hay una ley que se llama la ley de la paridad. Es decir, si usted no presenta tantos hombres como mujeres a la diputación, recibe multas. Hay 2 efectos que tal vez podríamos cuestionar de eso. 1, muchos partidos prefieren pagar multas. ¿Sí? De hecho, prefieren pagar las multas porque es mejor pagar una multa pero tener un diputado durante X años que no pagar la multa pero no tener el diputado. O sea, es más rentable pagar la multa. Pero sobre todo hay una crítica marxista interesante, que tal vez nos pueda ayudar a pensar que no todo feminismo es necesariamente marxista, o no todo marxismo debería ser necesariamente feminista, que es el punto siguiente. Cuando hacemos entrar mujeres en la Asamblea Francesa, ¿qué mujeres entran? Pues entran las mujeres que son las hermanas de los hombres que ya estaban. Es decir, pasaron por las mismas escuelas, pertenecen a la misma clase social, pertenecen a los mismos círculos de poder. Es decir, que al final no sé si es realmente un avance marxista. ¿Qué es mucho más revolucionario? Hacer entrar en la Asamblea Nacional una mujer francesa, blanca, católica, cirujana, o hacer entrar un hombre obrero, musulmán y negro. Si ven que ahí hay un debate marxista duro, ¿eh? Es decir, ¿a dónde está la verdadera revolución? ¿Qué es lo más revolucionario? ¿Qué es lo que más cambiaría al país? ¿Ya? No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Hace poco hubo una crisis extremadamente dura en Grecia. Para las familias griegas que tuvieron que salir a la calle, casi a prostituirse para poder darles de comer a sus hijos, ¿les importó que les haya botado a la calle Angela Merkel o un hombre? ¿Sí? ¿Ustedes sintieron que Angela Merkel tenía esta conciencia de clase femenina con las mujeres obreras griegas? No es obvio. Es que ella es más macha que cualquier macha. Cuando el FMI, ¿ya? Hoy en día, obviamente debo hablar un poco de eso, ¿ya? Cuando el FMI, que si mal no recuerdo, está dirigido actualmente por una mujer, ¿ya? Y una mujer además francesa.
¿Ya? Pues esta mujer se plantea qué les va a pasar a las mujeres indígenas. O se plantea qué le va a pasar a la gente de la clase social a la cual yo pertenezco. Ella piensa en términos de género, de sexo, o piensa en términos de clases sociales. ¿Ya? Por lo que sí ven que tal vez no sea obvio que la lucha marxista y la lucha feminista vayan absolutamente de la mano. ¿Ya? De hecho, existen autores marxistas y sobre todo un sociólogo francés famosísimo que se llama Michel Clouscar, ¿ya? Que justamente intentó demostrar que desde el punto de vista del marxismo, el feminismo es una especie de estafa. Por esas dos razones. Primero, ¿cuándo de repente les damos el derecho de trabajar a las mujeres? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, en pleno auge del capitalismo. Precisamente cuando necesitamos que esta mitad de la humanidad que no estaba trabajando, que nos hacía perder capital, pues pongámosles a trabajar, pues. Pero eso en el mundo occidental, discúlpale. Sí, claro. Porque una de las primeras medidas que Lenin adoptó al ser líder de la Revolución Socialista en Rusia fue justamente colocar en el mismo nivel hombres y mujeres en el plano laboral. 1917, ¿no? Entonces eso sí fue un salto grande, que con el otro tipo de sociedad, etcétera, bueno, imagínate cómo, creo que Rusia era el país mucho más atrasado. Que sea un salto grande, sí, pero notarás que el capitalismo adora que las mujeres puedan trabajar. Claro. Entonces, primer punto, hemos dado derechos laborales a las mujeres cuando hemos necesitado que trabajen. ¿Ya? Segundo, hemos dado además derechos laborales a las mujeres cuando hemos necesitado que consuman. ¿Ya? Si ustedes son capitalistas, el hecho que la mitad de la humanidad esté cuidando a los niños en casa es un desastre, porque podrían consumir. Y además las mujeres consumen súper bien. O sea, el capitalismo adora a las mujeres. Son consumidoras excelentes. Entonces, por eso hay que darles el acceso al mercado. ¿Ya? Si ven ahí, ahí la filosofía se vuelve interesante. Cuando ya no es la lucha de los buenos contra los malos. Cuando vemos que tal vez detrás de una decisión excelente o de una intención excelente hay efectos sociológicos perversos. ¿Ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la edad de mi madre, para una mujer, trabajar era un lujo. Era un lujo, todas soñaban con trabajar. Pero en realidad hoy el verdadero lujo es no trabajar. ¿Cuántas mujeres hoy pueden darse el lujo de no trabajar? Muy pocas. Así que si ven que el capitalismo también sabe muy bien jugar con eso. Pero bueno, como mínimo. ¿Tú crees que el movimiento Yo no creo nada. feminista puede estar atado a la lucha de derechos o es netamente marxista? Yo creo que lamentablemente no existe el feminismo, existen feminismos. ¿Ya? Y si hay personas que tienen bien claras la idea según la cual el hecho de darle más derechos a las mujeres es darle un paso más al capitalismo. ¿Ya? De la misma manera que vamos a darles más derechos a las minorías étnicas. A mí me parece súper bien, ¿no? O sea, yo obviamente estoy a favor de eso, pero notarás que apenas se abren esos derechos, hay inmediatamente alguien en el mercado que te va a decir: yo acabo de inventar una excelente crema solar exclusiva para pieles negras, compren. O la moda étnica. O la moda étnica, es decir, cada vez que alguien avanza una propuesta buena, eso es lo que mis amigos marxistas llamarían el genio satánico del capitalismo. Es decir, el saber fagocitar todas las ideas a su favor. ¿Ya? Es decir, esa idea de... O sea, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué de repente se abrió los derechos a las mujeres?
Es la misma historia hoy para la ecología. ¿Por qué de repente los países del norte intentan convencer a los países del sur que desarrollarse no es una buena idea? Lo pensarán, ¿no? Después de que ellos decidan. Claro, o sea, ya. Último punto. Me hicieron hablar demasiado. A pesar de esa explicación del materialismo histórico, Simone de Beauvoir dice, no, en realidad ese materialismo histórico no nos permite explicar el fundamento de la lucha entre hombres y mujeres. Y por 3 razones fundamentales. 1. Una vez más, la debilidad de la mujer a la hora de producir. Es decir, cuando decimos, cuando surge ese primer salto técnico y que vamos a decir, la mujer es inferior al hombre porque produce menos que él. Pues, si ven que esta valoración no es una valoración absoluta, solo puede existir dentro de un mundo dentro del cual ya hemos aceptado que el objetivo de la comunidad es producir. Y eso Engels nunca demuestra por qué ese es el objetivo de la comunidad. O sea, bien entendemos que si la mujer produce menos es inferior, ok, pero solo si el producir ya ha sido valorizado socialmente. Y esto Engels no lo explica. Por lo tanto, no es obvio que en toda comunidad humana el objetivo sea el producir. Segundo, Simone de Beauvoir dice, hay una diferencia fundamental entre la lucha feminista y la lucha de clases. Es decir, esta comparación sufre de muchísimas dificultades. Primero, porque la unión o el tipo de unión que puede existir, por ejemplo, en una pareja entre el hombre dominador y la mujer dominada, no tiene nada que ver con el tipo de relación que existe en la empresa entre el burgués y el obrero. Por una razón muy simple, es que en muchas ocasiones y en algunos matrimonios, la mujer ama al hombre. Cuando en la empresa, el obrero no ama al burgués que lo explota, más bien lo padece. Es decir, que este vínculo sentimental que hay entre hombres y mujeres no existe en la lucha burguesía-proletariado. No conocemos ningún proletario, o no deberíamos conocer a ningún proletario, que ame al dueño de la empresa, o a la dueña de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, ahí esta relación sentimental que existe entre hombres y mujeres nos implica pensar que no se puede reducir a la relación laboral entre burguesía y proletariado. Segundo, la revolución feminista no tiene nada que ver con la revolución marxista en este sentido que la revolución feminista no pretende destrozar a los hombres. O sea, no pretende erradicar a los hombres. Cuando si ustedes son verdaderos marxistas, su objetivo es erradicar a la burguesía, ¿ya? No debería quedar ni uno solo. ¿Se acuerdan que en ese texto de Trotsky, extremadamente violento, que se llama Su moral y la nuestra? ¿Ya? Pues Trotsky explica que en la lucha marxista hasta las categorías morales desaparecen, ¿ya? Porque se planteaba un problema extremadamente grave. Yo puedo a lo mejor matar por razones marxistas a un burgués, ya, pero a su bebé, ¿puedo matarlo o no? Pues Trotsky explica, es el sentido de la historia. No lo estamos matando a él, estamos matando a lo que representa. Por lo tanto, sí podemos matarlo. ¿Ya? Si ven que ninguna lucha feminista razonable pretende erradicar a los hombres, más bien plantea o intenta replantear las relaciones de poder, pero no necesariamente erradicarlos. Pero también sí hay distorsiones dentro de los movimientos feministas. Ah, sí. Dices, Sí, así, claro, sí. Pero sí he visto, ¿no? Sí. Con la disculpa de las Sí. señoras que están aquí, no, pero yo sí he visto en algunos movimientos
que hay un asunto de revanchismo, ¿no? En vez de que haya ese diálogo, ese entendimiento y poner las cosas y decir, bueno, porque conoces somos mujeres partes raras. de una... Me gusta No, mantener pero la sí, cultura general. sí, no, pero por eso les decía, esta no va a ser una clase de feminismo, sino de este feminismo específico de 1949. ¿Ya? Tercer punto importante, que permite diferenciar la lucha feminista de la lucha marxista. Si bien el sueño del proletario es dejar de serlo, en la lucha feminista la mujer no pretende dejar de ser mujer. Es decir, pretende exactamente lo contrario. Pretende intentar existir en tanto que mujer, pero no dejar de serlo. Y una vez más, tendrías razón, en ciertos feminismos contemporáneos, tal vez sí exista el deseo de dejar de serlo, ¿ya? Pero en este feminismo en concreto, no, ¿ya? No va de momento tan lejos, ¿ya? Último punto importante, y ya con eso cerramos hoy, hay algo que el materialismo dialéctico no piensa, como mínimo en este texto de Engels, y que parece ser absolutamente fundamental, que es la dificultad de la maternidad. Es decir, es extremadamente duro intentar pensar las relaciones de jerarquía entre hombres y mujeres sin, en algún momento, hablar del problema de la maternidad. Y por la razón siguiente, porque se plantea la dificultad tremenda que es la dificultad siguiente. ¿Qué tanto la maternidad puede ser asimilada a un trabajo? ¿O qué tanto la maternidad es un proceso de producción? Por lo tanto, que el marxismo podría explicar. Pero no es obvio que la maternidad sea un trabajo. Aunque al parecer hoy vamos cada vez más hacia eso. ¿Se acuerdan que hace un mes les hablaba del útero artificial? No sé si vieron en las noticias que ya está. ¿Ya? Como mínimo ya está, no para crear el bebé desde cero, pero como para ayudar a los bebés que nacieron de manera extremadamente temprana, para poder ponerlos en un útero artificial para que acaben el desarrollo. ¿Ya? Pues tal vez en este caso, o en el caso de los úteros alquilados, tal vez sí podremos llegar, para bien o para mal, en un momento en el cual vamos a decir la maternidad es un trabajo de producción. Por lo tanto, se debe pensar desde un punto de vista marxista, porque mi relación con el útero, al final, es la misma que una relación con uno de los objetos de producción. Y ahí, una vez más, podríamos pensar la relación entre revolución feminista y revolución marxista. Si ven que en nombre del feminismo se está en muchos países, en nombre de abrir muchos más derechos a las personas, se está pensando en legalizar el alquiler de útero. Si ven que ahí hay un avance de derecho inmenso, de cierta manera es algo excelente. Pero si somos marxistas, deberíamos preguntarnos, ¿quién alquilará su útero? ¿Mi hermana? No. ¿Mis primas? No. ¿Las mujeres del sur? Sí. Entonces ahí, una vez más, esos nuevos derechos, que son buenos, o sea, yo siempre celebro que hayan nuevos derechos, ¿ah? Pero ¿cuáles son sus consecuencias reales? ¿Sí? Si somos marxistas, una vez más, de ahí que no sea obvio que la revolución marxista y la revolución femenina realmente caminen de la mano. No es obvio. Por lo tanto, y ya cerramos con eso, ni el psicoanálisis, ni el materialismo dialéctico nos permiten realmente entender lo que se juega detrás de la lucha feminista. Para poder pensar lo que se juega detrás de esta lucha, tal vez debamos, tal como lo hace Beauvoir, pensar o repensar todo desde la misma construcción histórica de esta jerarquía. Pero los que tienen el oído un poquito fino
ya deberían sentir que les estoy estafando. Porque por el simple hecho de decir, vamos a pensar desde la historia, ya les dije, de manera subliminal o de manera inconsciente, vamos a pensar desde el hombre. Porque si ven que existen feministas hoy en día que piensan que debemos dejar de hacer historia. Porque si ven que la palabra historia es his story. Es la historia contada desde el punto de vista masculino. Y de hecho, abran ustedes libros de historia, verán que siempre está contado desde el punto de vista masculino. ¿Ya? Por lo tanto, tal vez, y es lo que vamos a intentar hacer en la última clase el próximo martes, tal vez en vez de hacer historia, debamos repensar todo, no a partir de la history, pero a partir de la her story. Lo que implica un cambio radical en el mundo académico. ¿Se acuerdan? Tal como les había contado que esto no debería ser un seminario, sino un ovario, pues de la misma manera ya no deberíamos hacer history, sino her story. Es lo que vamos a intentar hacer en la última clase el próximo martes. Muchas gracias por su atención.